A ver, ¿y si la filosofía no fuera solo para pensar en cosas abstractas, sino una especie de caja de herramientas para desarmar nuestra realidad? Bueno, esa era justo la idea de uno de los pensadores más, pero más desafiantes del siglo XX, Michel Foucault. Su meta no era para nada quedarse contemplando el mundo, no. Él quería entender los mecanismos ocultos que, de hecho, nos gobiernan hoy en día. Y para que se hagan una idea de lo lejos que llegó, Foucault terminó uno de sus libros más famosos con esta predicción, que suena casi apocalíptica, ¿no? Una frase que desde entonces se ha convertido en el gran misterio de su pensamiento. Y claro, nos deja con una pregunta enorme. O sea, ¿qué quiso decir con eso? Y más importante todavía, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestro mundo, el de ahora? Bueno, esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder. Y para descifrar esta afirmación tan enigmática, no podemos ir directo a la teoría. No. Primero tenemos que conocer al hombre detrás de la idea. Es que para entender de verdad las ideas tan radicales de Foucault, es clave, es fundamental conocer las luchas personales que lo empujaron en su búsqueda. Porque en su caso, créanme, la vida y la obra son una misma cosa, son inseparables. Y como podemos ver aquí, su camino no fue para nada fácil. Estuvo lleno de conflictos. Pensemos en la Francia de mediados de siglo, súper conservadora. Su homosexualidad, sus crisis de salud mental, todo eso lo puso al margen de la sociedad. Pero, y aquí está lo increíble, estas experiencias tan duras no lo destruyeron. Al contrario, se convirtieron en la materia prima, en el motor de toda su filosofía. Y toda esa experiencia personal lo llevó a hacerse una pregunta radical que fue el punto de partida de todo lo que vino después. Se preguntó, ¿y si la locura no es una verdad médica, un hecho científico, sino una invención de la historia? Piénsenlo un momento. Esta pregunta que parece simple no solo lanzó su carrera, sino que sacudió hasta los cimientos la forma en que entendemos algo tan básico como la normalidad. Bueno, vamos a meternos de lleno en su primer gran libro, Historia de la locura. Porque aquí Foucault no se limita a contar la historia. No, él va mucho más allá. Nos revela un mecanismo social que estaba oculto a simple vista. Nos muestra cómo las sociedades definen qué es estar cuerdo a base de excluir y silenciar a todos aquellos a los que tachan de locos. Miren qué cambio tan brutal. En el Renacimiento, la figura del loco, piensen en Don Quijote, todavía mantenía una especie de diálogo con la razón. O sea, su delirio tenía como una sabiduría extraña. Pero de repente, ¡pum!, llegamos a la época clásica y esa comunicación se rompe por completo. La locura ya no habla, se convierte en todo lo contrario a la razón, en algo que hay que encerrar y callar. A este proceso, Foucault le puso un nombre que es súper potente, el gran encierro. Y miren cómo fue que pasó. Se tomaron las viejas estructuras que se usaban para excluir, como los lugares donde aislaban a los leprosos, y se les dio un nuevo uso. Ahora el objetivo era otro, encerrar a cualquiera que no encajara en el nuevo modelo de ciudadano productivo. Y así, la locura terminó encerrada en el mismo saco que la pobreza y el crimen. Y aquí está la gran revelación de Foucault, el punto clave de todo esto. La razón moderna no es que haya nacido así, pura y perfecta, para nada. Se definió a sí misma al crear a su opuesto, el loco. Esta división entre lo normal y lo anormal no fue un descubrimiento científico, fue la creación de una herramienta de control social potentísima. Pero Foucault se dio cuenta de algo. Esto de la invención de la locura no era un caso aislado. Era, en realidad, solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, de un sistema oculto que organiza todo lo que podemos saber en una época. Y para desenterrar este sistema, él desarrolló su propio método, al que llamó arqueología. Y su concepto clave aquí es la episteme. ¿Qué es eso? Imaginen que es como el sistema operativo invisible de una época. No lo vemos, no somos conscientes de él, pero está ahí, estableciendo las reglas del juego. Define qué se puede considerar verdad, qué preguntas tienen sentido y qué respuestas son siquiera posibles de imaginar. Por ejemplo, durante el Renacimiento, el sistema operativo se basaba en la semejanza. El mundo era como un libro gigante lleno de firmas secretas. Conocer era descifrar esas conexiones. Si una planta se parecía a un ojo, ¡listo!, tenía que servir para curar los ojos. El lenguaje y las cosas estaban, por así decirlo, pegados. Pero luego, en la época clásica, hay un cambio total de sistema. El lenguaje se despega del mundo.
Ya no es parte de las cosas. Ahora es una herramienta para representarlas. El conocimiento se transforma en una obsesión por clasificar, por ordenar todo en grandes tablas, donde cada cosa tiene su cajita y su etiqueta. Y esto justamente nos trae de vuelta a esa predicción tan rara del inicio. Porque en la episteme moderna, la nuestra, la que nace en el siglo XIX, aparece por primera vez una figura en el centro de todo, el hombre. De repente surgen ciencias como la biología, la economía, la psicología, todas dedicadas a estudiar a este nuevo ser. Y lo que Foucault nos muestra, que es una bomba, es que la idea del hombre no es algo que existió siempre. Es de hecho una invención muy reciente. Ok, pero Foucault se dio cuenta de que había algo más. Estos grandes sistemas de conocimiento, las epistemes, no eran neutrales. No cambiaban solo porque sí, por un progreso natural. Y ahí se preguntó, ¿por qué cambia un sistema por otro? Y la respuesta que encontró no estaba en el conocimiento mismo, sino en el poder. Se dio cuenta de que saber y poder son inseparables, son las dos caras de la misma moneda. Y para explicar esto, Foucault compara dos formas de poder que son totalmente distintas. Por un lado, estaba el poder del rey, el poder soberano. Era un espectáculo brutal, público. El rey demostraba su poder destruyendo el cuerpo del condenado a la vista de todos. Pero el poder moderno es otra cosa. Es mucho más sutil, más eficiente. Ya no busca el espectáculo de la destrucción. Su objetivo es entrenar el alma, moldear la conducta, convertirnos en individuos obedientes. Y su metáfora perfecta para este nuevo poder es el panóptico, que era el diseño para una prisión ideal. La idea es perversamente genial. Miren, hay una torre en el centro desde donde un guardia puede ver a todos los presos, pero los presos no pueden ver al guardia. Como nunca saben si los están observando o no, terminan vigilándose a sí mismos todo el tiempo. El poder se vuelve automático. La vigilancia ya no viene de afuera, se instala adentro. Y aquí es donde la idea se vuelve súper actual y un poco inquietante, ¿no? Porque Foucault dice que esta lógica del panóptico se escapó de las prisiones y la tenemos en todas partes, en las escuelas, los hospitales, las fábricas y sí, por supuesto, en las redes sociales, donde nos comportamos sabiendo que siempre hay una mirada anónima y constante sobre nosotros. Bueno, todo esto nos lleva a su teoría más famosa y quizás la más revolucionaria de todas. Una idea que nos obliga a cambiar por completo nuestra forma de pensar sobre qué es el poder. Porque para Foucault, el poder no es, para nada, lo que siempre hemos creído que es. Para Foucault, el poder no es una cosa que alguien tiene, como un rey o el Estado. No. Es más bien una red de relaciones que está en todos lados, en toda la sociedad. Y lo más importante, su función principal no es solo decir no, no es reprimir. Su función es producir. Produce realidades, produce identidades, produce las mismas categorías con las que pensamos, lo normal y lo anormal, lo sano y lo enfermo. Claro, la pregunta que surge después de todo esto es inevitable. Si esta red de poder está en todas partes, moldeando quiénes somos, qué pensamos, entonces ¿qué? ¿Estamos atrapados sin salida? ¿Hay alguna posibilidad de ser libres? Y aquí viene la respuesta final de Foucault. Una respuesta tan simple como profunda. El poder, nos dice, nunca es total. Justamente porque el poder no está allá arriba, lejos, sino que se ejerce aquí, en nuestras vidas de todos los días, es que siempre podemos resistir. La resistencia no viene de afuera del poder, nace justo en el mismo lugar donde el poder actúa. Y esa es, tal vez, la herramienta más potente que nos dejó, la idea de que en cada relación de poder, por más chiquita que parezca, siempre existe la posibilidad, la chance de pensar, de actuar y de ser de una forma diferente.